Bueno, buenas tardes. Esta es una grabación que se hace para la asignatura Investigación 2. Hoy es junio 7 del 2022 y volvemos y retomamos el tema que hemos venido desarrollando y es que estamos construyendo el documento, ya sea para el anteproyecto o desarrollar el proyecto. Algo que nos faltaba por repasar es cómo insertar gráficas y tablas en el proyecto o en el documento que estemos digitando. Entonces, para ello, hoy vamos a desarrollar lo que es insertar figuras y tablas. Entonces, figuras. En el conjunto de ilustraciones, algunas las llaman figuras, otras gráficas, otras fotografías, mapas o pictogramas. Cualquiera de estos se pueden insertar en el texto que estemos digitando. Entonces, aquí lo clave es que en el caso del Excel nos proporciona una herramienta que nos permite insertar un gráfico lineal o un diagrama de barras o un diagrama de columnas o un diagrama circular. Entonces, por ejemplo, en el diagrama, este es un diagrama lineal que sería apropiado para mostrar la tendencia de las ventas del mes o la tendencia del precio de la acción de determinada empresa. ¿Por qué? Porque nos muestra en el eje de las X, ¿cierto? Que el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y nos muestra en el eje Y la magnitud que toma eh, cada día de lo que estemos hablando. Aquí lo importante es verificar que las gráficas o las ilustraciones o las fotos o los mapas o los pictogramas que insertemos en nuestro trabajo se identifican, es en la parte inferior. Entonces, hay que colocar un consecutivo, figura 1, punto, el título que lleva esa figura, hay que identificar la fuente, de dónde procedió esa información que estamos o que está reflejando la gráfica y por supuesto si es una gráfica que el autor del trabajo esté haciendo en el Excel para luego trasladarla al documento, pues hay que colocarle que es elaboración propia. Veamos la siguiente, es un diagrama de barras. El Excel también nos permite insertar diagramas de barras. En este caso también, como se trata de una figura, pues sería la figura número 2. Recordemos que a medida que vaya insertando ilustraciones o figuras o gráficas en nuestro documento, pues hay que ir llevando el consecutivo. En este caso, pues sería la segunda figura que inserto, ¿cierto? Y hay que colocarle un título, hay que colocarle la fuente. Ahorita en esta presentación pues solamente estoy haciendo la aproximación de cuáles son los tipos de figuras que podríamos insertar en nuestro documento, pero en otro video les tengo que explicar cómo se hace uso de la herramienta Excel para insertar cada una de estas figuras. La siguiente gráfica, y que también nos es posible insertarla a través del Excel, es el diagrama de columnas. Estas gráficas pues se muestran en columnas y lo mismo pues hay que mostrar los datos de qué está hablando cada columna, ¿cierto? Y hay que colocarle un título general a la figura, en este caso recordemos el consecutivo, no se nos olvide, sería la tercera gráfica, como para el ejemplo, hagamos de cuenta que es la tercera gráfica que inserto en mi trabajo, por lo tanto hay que llevar ese consecutivo. Hay que identificar la fuente, es muy importante de dónde estamos tomando la información y si esa gráfica la hizo la misma persona que está digitando, pues debe colocarle elaboración propia. Pero si es una gráfica que es con el copy-paste, pues sencillamente no se le coloca la elaboración propia, sino solamente se le coloca la fuente. Y el otro tipo de gráfica que se puede insertar y utilizando la herramienta que nos proporciona Excel es el diagrama circular.
Entonces, en el diagrama circular es un tipo torta, ¿cierto? Que nos muestra que de un 100% este segmento equivale al 50%, este segmento al 35% y este otro al 15%. Pues habría que colocarle un nombre a qué está haciendo referencia este 50%, a qué hace referencia este segmento y este otro segmento. Lo mismo, por tratarse de una gráfica, se identifica en la parte inferior, hay que identificar la fuente y en especial si es hecha por la misma persona que está haciendo, digitando el texto, y sería elaboración propia. Eh, de aquí, como estamos construyendo ya la nota para el examen, entonces esta sería la primera nota con la que vamos a empezar a construir el examen. Más adelante, ¿cierto? Les explicaré, pero de esta primera presentación relacionada con las gráficas resulta el quiz número 5. Ese quiz, el resultado, es decir, el desarrollo de este quiz, más adelante, en otro video les indicaré qué se tiene que hacer, qué actividad se tiene que desarrollar, que sería el quiz número 5, y lo vamos a insertar. Ese desarrollo lo insertamos en el foro de la actividad número 5 que está en el plato. Por ahora, entonces vamos a, bueno, las conclusiones en relación con las gráficas es que las gráficas o ilustraciones se tienen que identificar en la parte inferior. Tiene que llevar un consecutivo, figura número 1, punto, y el nombre que lleva esa ilustración o esa gráfica. Y en la parte de abajo de la figura donde va el título, pues hay que identificar la fuente y si es una elaboración propia o sencillamente fue una gráfica que fue tomada e insertada en el trabajo. En este caso, pues no hay que colocarle elaboración propia. Estas serían las conclusiones que se sacarían de realizar gráficas utilizando la herramienta Excel para insertarlas en el documento que estamos digitando. Veamos a continuación entonces tablas. Cuando estamos digitando, muchas veces tenemos que recurrir a sintetizar información en tablas. Entonces hay veces que vamos a traer un escrito de un libro, pero en vez de traer todo ese texto, ya sea parafraseando o utilizando citas textuales cortas o largas, pues lo que hacemos es colocar esa información en tablas. Y para realizar o desarrollar esas tablas, pues también tenemos que tener unos criterios para desarrollarlas. Entonces, en este caso, las tablas solamente llevan un cuerpo y ese cuerpo solamente lleva 3 líneas horizontales. Las 2 líneas horizontales van a confinar lo que sería el subtítulo de las diferentes columnas que tienen la tabla. Y la otra cierra el cuerpo, que sería la línea inferior, y observamos que las tablas se identifican es en la parte superior, no en la parte inferior como se identifican las figuras o ilustraciones. Entonces, a diferencia de las figuras o ilustraciones, cuando insertamos tablas en el documento que estamos digitando, pues la identificamos en la parte superior, también le colocamos un consecutivo, tabla 1, punto. En este caso le colocamos un título y el contenido de la tabla. Observemos que la tabla no se inserta con todas las líneas horizontales y todas las líneas verticales. Esta es una indicación de las normas APA. Recordemos que debemos estar atentos a cuando vayamos a desarrollar, ya sea el anteproyecto o el proyecto, pues qué es lo que solicita, ¿cierto? La institución en la cual estamos desarrollando el proyecto. Si la institución dice desarrolle el proyecto, el anteproyecto, utilizando las normas APA última versión, pues tendríamos que mirar por ejemplo, esta presentación de las tablas,
es una indicación de las normas APA, ¿cierto? Pero habría que observar si, dependiendo qué me solicitan, si haga el texto o haga su proyecto con normas APA versión 7 o versión 8, pues habría que mirar si esa versión 7 o esa versión 8 también hace referencia a que las tablas tienen este tipo de presentación. En la parte inferior de la tabla se tiene que colocar la fuente. En este caso, ¿cierto? Lo mismo, si los datos o lo que contiene la tabla es producto de mi imaginación, pues solamente voy a colocar elaboración propia. Pero si este asunto, el contenido de la tabla, lo tomo de un libro, de una página web, ¿cierto? Pues voy a tener que colocar aquí que de dónde procede esta información que contiene la tabla. Y luego sí le colocaría elaboración propia. Veamos otro ejemplo no, en este caso para identificar entonces los componentes de una tabla. Entonces hay que tener en cuenta, ¿cierto? El consecutivo, hay que tener en cuenta el título, hay que tener en cuenta el cuerpo. El cuerpo de la tabla solamente está conformado por 3 líneas. 2 líneas que confinan los subtítulos de las columnas y una línea inferior que debajo de esa línea se coloca la fuente. Entonces fíjese los diferentes títulos o subtítulos de las columnas. Y debajo, ¿cierto? Sería, ahí se arma una columna, aquí se arma otra columna, pero no es necesario colocar, o no es necesario, no, es que las normas APAS dicen que las tablas se insertan sin colocar las líneas verticales ni las líneas divisorias de la parte interior de la tabla. Veamos otro ejemplo de tabla. En este caso, como sería en la segunda tabla que inserto en el trabajo, pues tiene que seguir el consecutivo, en este caso tabla 2. Como ya sabemos, la tabla también lleva un título, lleva un cuerpo, ¿cierto? Con las 3 líneas. ¿Y de dónde procede esta información? Esto procede de un libro que lo escribió Pardo en el 2019. Inclusive se le podría colocar el nombre del libro. Veamos otro ejemplo. Tabla número 3, el título, el cuerpo de la tabla, las 2 líneas que confinan los subtítulos y el contenido. ¿De dónde procede esta información? Facundo 2018. Recordemos que así como cuando estamos construyendo la bibliografía, si yo coloco en la fuente que esta información procede de Facundo, este Facundo lo voy a encontrar allá en la sección fuentes de información o bibliografía. Entonces en la bibliografía voy a encontrar si Facundo lo que escribió fue un libro, que lo escribió en el 2018 y cómo se llama ese libro. Otro ejemplo aquí, también de otra tabla, universidades, el título, el cuerpo de la tabla, las 3 líneas que cierran el cuerpo de la tabla, ¿cierto? Las 2 líneas superiores que confinan los subtítulos de las columnas, la línea inferior y la fuente. ¿De dónde procede esta información? Elaboración propia. Cuando la información es generalizada, se encuentra de manera general en una enciclopedia, en un diccionario, no es necesario colocar de dónde procede porque es información general. En ese caso, eh, se coloca y elaboración propia. Bueno, de esta actividad ahora de cómo configurar, cómo desarrollar una tabla para insertarla en el documento, pues surge la otra actividad que he denominado Quiz 6 y lo mismo, cuando la desarrollen, pues le toman un capture a la imagen y la van a insertar en el foro. Entonces esperen ahora los videos, 2 videos, un video que desarrolla cómo
desarrollar una figura en Excel y cómo insertarla en el documento que estoy digitando. Y esperen el otro video de cómo se desarrolla una tabla igualmente en Excel y cómo la llevo a mi documento. Entonces esta sería como la presentación general del contenido que pensábamos desarrollar hoy en el aula, pero por motivos ajenos a mi voluntad me es preciso desarrollar este contenido a través de este video. Las conclusiones, pues tenga en cuenta, cuando vayas a construir una tabla, las tablas se identifican en la parte superior y en la parte inferior solamente se coloca la fuente. Eso es lo que debes tener en cuenta. Cuando veamos el video de cómo desarrollamos la tabla para llevarla al documento Word, pues ahí vamos a ver mejor el asunto relacionado con el título y con al colocar la fuente de donde procede la información que contiene la tabla. Por su atención, gracias, y entonces ya nos vemos con los videos explicativos de cómo usar el Excel para insertar figuras y cómo usar el Excel para insertar las tablas en nuestro documento Word. Por su atención, gracias.